a esta sesión de formación donde nos vamos a especializar o nos vamos a enfocar en las estrategias de comprensión oral, estrategias que existen para que los diferentes actores a los que en algún momento nos dirijamos nos entiendan de mejor manera. Esa es la idea. Acá en el documento, ya estamos en otro documento. Les voy a mostrar, perdón, voy primero a compartir pantalla para que puedan mirar lo que estoy compartiéndoles aquí. Entonces, ya terminamos uno de los documentos que nos corresponde a este trimestre y en este momento, en la fase 4, actividad de proyecto 5, material de formación, estamos trabajando este segundo documento que se llama Orientar Comunidades. Este es el documento que comenzamos hoy. Es un documento que, a diferencia del anterior, donde vimos técnicas generales y donde vimos planes y programas como generales del gobierno, este documento se especializa como en la minucia, como en las técnicas específicas que se puede abordar como promotor o educador ambiental para dirigirse a los diferentes actores. Entonces, ese precisamente es el tema con el que comienza el manejo de los diferentes actores sociales. Resulta que cuando hacemos este tipo de procesos de promotoría o de educación ambiental, nos encontramos con diferentes tipos de actores. Ya se dieron cuenta ustedes, estuve revisando los trabajos del Proceda, donde identificaban actores con sus roles, se dieron cuenta que los actores son muy diversos, ¿cierto? Podemos estarnos dirigiendo a un grupo de personas del gremio institucional, o sea, alcaldías, gobernaciones, secretarías de medio ambiente, secretarías de salud, o sea, ese gremio de personas que trabajan en el ámbito regional o departamental o local y que pertenecen a las instituciones o que el gobierno. También podemos estar dirigiéndonos. Hola, Dubán, pensé que te habías desanimado de entrar a la clase. También podemos estarnos dirigiendo a esas personas que trabajan, pero ya en otro tipo de gremios, como las juntas de acción comunal, las juntas locales, las agremiaciones comunitarias. O sea, ya este tipo de personas que tienen otro nivel educativo, otro nivel de comprensión, ¿cierto? Pero a quienes es necesario que lleguemos con nuestra capacitación, con nuestra sensibilización, lo que quiera que sea que vayamos a hacer, pues, dentro de lo que es el proceso de promotoría o de educación ambiental. ¿Quién se me está quedando? Andrés, que viene y va. ¿Qué más podemos encontrar? Entonces, este asunto es para hacerles caer en cuenta que vamos a tener dentro de estos grupos de personas a sensibilizar, como nos contaba Alejandra en la clase pasada, que a ella le gustaba trabajar más con niños, pues vamos a tener personajes de diferentes edades, de diferentes condiciones sociales, de diferente grado de capacitación. Entonces, no todas las personas aprenden o entienden de la misma manera y por eso es que se hace necesario que tengamos en cuenta ciertas habilidades o ciertas estrategias para dirigirnos a las personas. Bueno, acá nos hablan como de dentro del proceso o dentro de las campañas que hacemos de promotoría de educación ambiental, pues por lo general tenemos definido un líder, quien es el que orienta como cada una de las etapas del proceso. Entonces, él es el que organiza y orienta, mejor dicho, el que sabe hacia dónde va
la formación y orienta cada una de las etapas, ¿cierto? Que no tienen por qué ser iguales. A veces la formación en este tipo de procesos de educación y promotoría ambiental pues va por fases. Entonces el líder del proceso pues es el que se supone conoce toda la estrategia y orienta cada una de las etapas. Y el dinamizador pues es el que acompaña y multiplica la información. El dinamizador es por lo general el que está dentro o pertenece a la comunidad o el grupo y es el que forma desde y para la comunidad, que es de lo que hemos venido hablando todo este tiempo. Entonces, cuando hacemos este tipo de sesiones, este tipo de reuniones para identificar problemas, para identificar soluciones a las problemáticas comunitarias, hay actores claves que debemos invitar, que no se nos puede olvidar. Entonces, los primeros son los dirigentes de organizaciones comunitarias, ya sean juntas vecinales, juntas de acción comunal, clubes deportivos, agrupaciones de mujeres, los adultos mayores, el grupo de jóvenes, o sea, los dirigentes, los líderes de esas organizaciones, sí o sí tienen que estar en ese grupo. ¿Por qué? Porque si no están, pues no solamente usted no se va a poder enterar de lo que pase con ellos, sino que también le puede generar problemas de alguna manera no tenerlo, ¿cierto? Porque se van a quejar y van a decir que son cosas que se hacen sin su opinión y la verdad es que es importante tener una persona representante de cada uno de estos grupos definitivamente. Obviamente están también las organizaciones funcionales, como los clubes de madres, o sea, los clubes y las organizaciones que son como tradicionales en el sector, representantes de instituciones del servicio a la comunidad, como docentes de escuelas rurales, policías, bomberos, personal de comunicación, personal médico, líderes locales. O sea, lo importante es que usted en ese grupo de personas que llame para hacer este tipo de ejercicios como el que hacíamos la clase pasada de hacer un árbol de problemas, una espina de pescado, donde vaya a identificar problemáticas, pues es importante que sí o sí tenga en cuenta todos los líderes que se presenten en esa comunidad. Los líderes tienen que estar, son personajes claves en ese territorio. También como actores locales tiene que estar el gobierno local, ya sea que hablemos de alcaldías, que hablemos de gobernación, que hablemos de secretarías de ambiente, de salud, dependiendo de cuál sea la problemática, secretarías de planeación, las corporaciones autónomas, las gobernaciones, las sumatas. O sea, hay que buscar dentro del gobierno quién es el que tiene el conocimiento y puede opinar respecto a la problemática que estemos manejando. Obviamente el sector privado también, que es el sector empresarial, los dueños de las empresas productivas, los líderes de los empleados de esas empresas. Nuevamente aquí vienen los actores comunitarios que están, me parece, sumamente representados acá arriba en todos estos líderes locales que se denominan actores comunitarios, y los promotores de desarrollo, médicos, maestros, promotores culturales, talleristas, gestores ambientales, si ya los hay. Entonces no desconozca el trabajo que pudiera estar haciendo otro promotor, otro gestor dentro de la comunidad, sino que más bien invítelo. Invítelo para compartir, para que él comparta esas experiencias y usted pueda enriquecer su trabajo con los elementos históricos que hayan podido desarrollarse en ese territorio y que le sirvan a usted de base para de pronto, qué sé yo, no repetir los mismos errores que de pronto se pudieron cometer antes, ¿no? Em, por ejemplo, que ya se sabe quiénes son como las personas más contradictorias o más peleonas, que siempre van a armar bochinche y nunca se sacan nada de estos ejercicios. Entonces, tener ese conocimiento le va a ayudar a usted a ir preparado
para manejar a esa gente, para, para poder decirle, sí, señor, tiene usted toda la razón, pero en este momento vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O si no es un personaje representativo, pues no invitarlo. O, bueno, en fin, existen muchas posibilidades para que usted pueda manejar el asunto y conocer el historial de cómo han hecho otros promotores le ayuda mucho. Entonces, no me vuelva a dejar a los promotores anteriores aislados, sino que más bien invítelos a las sesiones para saber cuál es la, cuál es la, cuál es, como cuáles son los elementos que en su momento ellos tuvieron en cuenta para que les salgan mejor las cosas. Así como el manual pasado, que veíamos el manual de cómo se desarrollan árboles de problema y espinas de pescado, aquí les regalan otro manual que me parece espectacular, que se llama el manual de estrategias didácticas. Perdón. Este manual de estrategias didácticas es también un tesoro que es importante que ustedes descarguen y lo tengan guardado por allí para futuras consultas. Y tiene una información bastante minuciosa respecto a cómo elaborar herramientas para entender mejor una temática. Entonces, miren la diferencia. La clase pasada veíamos herramientas para descubrir cuál es el problema y concertar con la comunidad unas soluciones, ¿cierto? De hecho, hicimos un ejercicio donde veíamos cuáles fueron los problemas que se presentaron durante la práctica que ustedes hicieron acá en Armenia y ustedes mismos me están proponiendo soluciones muy buenas, por cierto, las que ya leí dentro del ejercicio, dentro del taller 3. Entonces, ese es un asunto distinto. Eso es congregar a la comunidad para que motivarlos para que ellos cuenten toda la información, toda la problemática y podamos definir en últimas esta comunidad qué problema tiene y cómo lo solucionamos. Eso fue la clase pasada. Este manual de estrategias que nos enseña ya viene como en la parte de ejecución, porque se acuerdan que yo les decía que después de un árbol de problemas hay que hacer un plan con programas, proyectos, actividades que tienen su cronograma y su presupuesto, donde desarrollamos unas soluciones o pretendemos desarrollar unas soluciones para la problemática. Por lo general, dentro de esas soluciones hay sí o sí un programa de sensibilización o educación ambiental, que es en lo que me contaba de pronto Alba y Julia Alejandra, que habían trabajado en su momento. O sea, no en identificar cuál fue el problema, no, sino ya en enseñarle a la gente algo que se identificó que no sabía y que de pronto no le interesa saber, o que no le interese saber, sino que es un tema que no entiende, porque dependiendo del nivel cultural, socioeconómico, de edades, incluso al grupo que usted se esté dirigiendo, pues no todos tienen por qué sabérselas todas, ¿cierto? Entonces, no todas las personas aprenden de la misma manera y estas son herramientas que permiten desglosar una información para entenderla mejor. Ese es el asunto con este manual de estrategias didácticas. Es como las estrategias didácticas activas para enseñarle a una persona una temática que de pronto puede resultar compleja para ella, compleja o aburrida o poco interesante. Entonces, es una forma que utilizan muchas instituciones educativas para que, por ejemplo, los niños analicen una temática pesada. Entonces, ¿que son muchos? Sí. ¿Que muchos se parecen? Sí. Vamos a darnos cuenta ahora, cuando analicemos que ese es el objetivo de la clase de hoy, analizar estas temáticas, ver para qué se usan, cómo se hacen y cómo se pueden llegar a aplicar. ¿Que algunos son muy similares a otros? Sí.
Que no es mucho lo que cambia, que por qué no tenemos uno solo. Bueno, dentro de la historia, de la generación de este tipo de estrategias, pues han habido diferentes autores en diferentes países que por diferentes razones han desarrollado una forma específica de hacer las cosas. Entonces, que si el mapa mental se le parece al mapa de nubes, pues seguramente tienen el mismo fondo. Que el mapa de telaraña se le parece de pronto al mapa de sol, es probable. Entonces vamos a analizar cada uno de estos mapas, vamos a pensar en qué pudieran ayudarnos en el caso en el que estemos en este cuento de la educación o la promotoría ambiental. Ya me contará Julia Alejandra y Alba que han tenido la oportunidad de estar en este corre-corre de la promotoría ambiental, qué es lo que más les ha funcionado. Estas son algunas de las estrategias. Como estrategias didácticas activas existen muchísimas más, que dependiendo del grupo, dependiendo de la temática, pueden resultar un éxito o un fracaso absoluto, ¿no? Porque eso pasa con estos manuales. Dependiendo del público y del escenario, puede resultar personas muy activas, muy cercanas a aprender metodologías nuevas que aporten y esto sea un completo éxito, como se pueden encontrar con personas que definitivamente ni quieren aprender el tema, mucho menos una metodología nueva. Entonces ustedes tienen que ir preparados como para todo. Tienen que ir preparados para que si la metodología no la pueden sacar con la participación del grupo, pues que usted pueda hacerlo de la mejor manera, pero que se cumple el objetivo, que es que estas personitas aprendan una temática de pronto poco divertida o que usted sepa que va a ser pesada para ese grupo específico. Porque si usted le va a hablar de la separación de residuos a 3 ingenieros ambientales, pues muy seguramente ni van a querer escucharle mucho, ¿cierto? Porque ellos ya saben cómo manejar eso. Pero si le va a enseñar eso a los niños de primaria o le va a enseñar eso a los ancianitos que ya a veces poco quieren aprender y entender, entonces eso es otro cuento. Por eso es que siempre deben tener ustedes como ese as bajo la manga. Bueno, como este manual lo van a tener ya ustedes allí en su computador para que lo desarrollen, pero es un tanto denso. Entonces vamos a tratar de ver este asunto como en un resumen, en unas diapositivas. Vamos a ver entonces de qué se tratan y cómo se usan estas estrategias didácticas. Recuerden que desde acá a mí me queda muy difícil ver las manitos levantadas, entonces quien tenga un comentario, quien haya aplicado la metodología, quien tenga algo que decir, siéntase con la libertad de abrir el micrófono y hacerlo en cualquier momento. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver las estrategias didácticas que están en el manual. El manual comienza con esta que es como muy conocida, que todos en algún momento hasta en el colegio tuvimos que hacer, que es el mapa mental. El mapa mental es una forma de organizar gráficamente las ideas alrededor de un tema central. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una idea central de la temática que necesitemos manejar y alrededor de esa temática se desglosa o se representan alrededor unas ramales con palabras claves que se asocian con esa idea central. Lo interesante del mapa mental, bueno, es que siempre el tema principal está en el centro, que las ramas principales tienen como las ideas generales o las ideas más importantes asociadas con esta idea central y que estas ramas pueden tener subramas o ideas derivadas de la idea principal que se llaman ideas secundarias. ¿Qué es lo interesante? Que usted sea capaz de utilizar solamente palabras claves
y colores para que sea, incluso dibujos, para que sea más divertido, o sea, para que visualmente sea más divertido para las personas aprender determinado tema. Entonces, por ejemplo, allí en el ejemplo está justamente el mapa mental de lo que es un mapa mental. Entonces, los mapas mentales, pues se tratan de estimular la comprensión y la memoria de las personas, de sacar ideas principales y secundarias, pero de armarlo con creatividad, con diferentes colores, con diferentes dibujos, con una estructura tal que a través de palabras claves a usted le den una idea general de cuál es la temática. Ese es el asunto de un mapa mental como tal. ¿Quién se me quedó por fuera? ¿O es una pregunta? Hola Alba, buenas noches. ¿Y ahora quién se me quedó? Erika que se me está cayendo. Erika se me está cayendo a cada rato. Bueno, eso entonces es un mapa mental. Pongan cuidado a esto porque al final de la clase cada uno de ustedes va a desarrollar una estrategia. Luego viene algo muy similar que se denomina mapa conceptual. Nuevamente es una representación gráfica que organiza conceptos de forma jerárquica y muestra relaciones entre ellos mediante palabras de enlace. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el anterior? El anterior era una idea central y unas palabras claves. Estos ya son conceptos que van de primeros o de segundos de acuerdo a su jerarquía o importancia. ¿Cómo es que voy a hacer para que puedan entrar sin pedirme permiso? Me está cayendo Alejandra. Entonces, esa es la diferencia de un mapa conceptual, conceptual. Entonces, estamos identificando conceptos, tanto principales como secundarios, no ideas, aquí son conceptos. Y se organizan de manera jerárquica, o sea, los más importantes más cerca del centro y los que se derivan de estos principales que se pueden llamar secundarios, pues más abajo. Se conectan con líneas y se pueden añadir en las líneas palabras claves para que usted entienda de qué es o de qué se trata lo que está haciendo. Ahí se ve una diferencia marcada entre esos dos. Luego viene el mapa de sol. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar el mapa de sol. Para mí es nuevo, la verdad. Es un organizador gráfico donde un tema central se coloca en el centro y sus características se ubican alrededor como rayos. O sea, es muy similar al mapa mental, solo que este es un sol. Entonces, el tema principal está en el centro y los subtemas están en los rayos de sol. Otra forma de manifestar las cosas. Se escribe el tema principal en el centro, se dibujan los rayos alrededor. Se escriben las características en cada rayo y se pueden escribir ideas secundarias o palabras claves que estén relacionando un subtema con otro y que estén relacionando los subtemas con el tema central. Entonces, me parece a mí otra forma de representar el mapa mental, pero con la forma de un sol. Entonces se llama mapa de sol. El mapa de telaraña. El mapa de telaraña es un organizador que representa un tema central y varias ideas relacionadas dispuestas radialmente. Nuevamente, un mapa mental, solo que se guarda cierta conectividad entre la idea secundaria, porque aquí es el ejemplo es de una computadora, acá se ve mejor, no, acá se ve mejor. Y alrededor como que no se
escriben con dibujitos, sino que se escriben de esta manera, como si fueran, como si estuvieran ubicadas en las líneas. Y los subtemas asociados con cada idea secundaria pues van al lado de cada una. Y así es y así como se ve de extraño, pues se llama un mapa pero de telaraña. Nuevamente, tema en el centro, ramas hacia afuera, escriben las ideas en cada rama y las subramas pues corresponden a ideas secundarias que si es prioritario te lo tendrá el mapa cognitivo de telaraña, si no, no. Guardan el mismo esquema hasta ahora, un tema central, unas ideas secundarias, un desarrollo de unas ideas secundarias que ya depende de cómo usted las organice para que se llama mapa mental, conceptual, de sol o telaraña. ¿Y qué tal este? El mapa de nubes. Entonces el mapa de nubes organiza las ideas dentro de figuras similares a unas nubes. Esa es como la diferencia. Escribe un tema principal, dibuja nubes alrededor, pone una idea en cada nube y si hay conexión entre cada nube, le pone una relación. De lo contrario, y sí o sí, pues cada idea secundaria tiene que estar relacionada con el tema central, ¿cierto? ¿Qué es esto hasta ahí? Nuevamente es lo mismo, es la forma de identificar cuál es la idea central del texto o en últimas qué es lo que me tengo que aprender y cuáles son esas partes fundamentales que me van a ayudar a entender esa parte central. Llámese nubes, llámese diagrama de sol, cognitivo, conceptual o mapa mental. Miren que estamos hablando de quién es que se me está cayendo tanto. Alba. Bueno, ¿en qué estoy? Aquí, en el mapa de nubes. Ahora nos vamos a otro tipo de figuras que ya son un tanto distintas, que son los mapas de aspectos comunes. Este es para identificar similitudes y diferencias entre dos o más elementos o dos o más categorías. Es que nos permite comparar dos circunstancias, dos proyectos, dos situaciones, identificar qué es lo común a los dos proyectos o a las dos categorías, identificar qué no es común, que corresponde a cada una de ellas, y se representan las coincidencias justo en la mitad de las dos figuras. ¿Para qué sirve esto mentalmente? Cuando el cerebro aprende a hacer relaciones, a recordar cosas que ya sabía antes o que había escuchado en otro lado que se le asemejan a lo que usted ya sabe, el conocimiento se vuelve significativo. ¿Y qué es el conocimiento significativo? Pues es ese conocimiento que sí se queda en las personas. Entonces, qué valioso poder hacer estos mapas de aspectos comunes con algo que ellos como comunidad, como entorno, como escuela, como lo que quiera que sea, ya conozcan, ya sepan y que usted les pueda decir, miren, esto es lo mismo. La diferencia es que esto que ustedes sabían es esto y esto que tiene nuevo esta estrategia es esto otro. Eso les ayuda a pegar el conocimiento de algo que ya existe, que no es lo mismo que pegar el conocimiento de la nada, ¿no? De algo que estaba completamente al aire, completamente solo. Es más difícil pegar conocimientos nuevos de nada a que si usted logra pegarlos de algo que ya existe. Igual que el anterior, también es de mucha utilidad identificar etapas dentro de esos conocimientos. Miren que allí esta figurita pues es la que encontramos incluso para insertar dentro de las figuras, ¿no? de Microsoft. Estas son figuras que perfectamente podemos encontrar para pegarlas y para definir qué procesos
Dice representación gráfica de procesos que se repiten continuamente en forma de ciclos, como el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Eso por hablar de ciclos de la naturaleza, pero también hay ciclos socioculturales, socioambientales, que son procesos que ocurren y que tarde o temprano, después de surtir ciertas etapas, vuelven a lo mismo. ¿Cómo se usa? Se identifica el proceso, se clasifican o se separan las etapas, se organizan esas etapas en círculos y se conectan cada etapa. Tiene la característica de que no hay, ni en este ni en el anterior, no hay una temática central como tal, sino que la temática central es precisamente el ciclo, o sea, es lo que ocurre en cada una de las etapas que están conectadas entre sí, no conectadas a un centro, sino que están conectadas entre sí. Que esto, todos los elementos, todos los gráficos sirven para todos los tipos de procesos y para todos los tipos de conocimiento, no. Por eso estamos aprendiendo varios de ellos. Usted debe tomar o debe hacerse su presentación con el que considere sea más fácil de entender. Así como este tiene una secuencia de bolitas, este mapa de secuencias tiene unas secuencias cuadraditas. Entonces es un organizador que muestra los pasos de un proceso en orden lógico o cronológico. La diferencia con el anterior es que esté cerrado. Cuando hablamos de ciclos, hablamos de circunstancias que vuelven a su origen. Mientras que cuando hablamos de secuencias, pues es el paso a paso de un proceso, de una estrategia, lo que quiera que sea que estén analizando. Es que primero tengo que hacer esto, luego esto, y luego esto, y luego lo otro, y no necesariamente vuelvo a lo inicial, pero sí tiene una cronología, que quiere decir qué se hace primero y qué se hace después. ¿Qué hacemos? Identificamos el proceso, definimos las etapas, así como lo hacíamos en el anterior, las ordenamos y las conectamos con flechas. Estas no tienen por qué cerrarse, porque donde se cierren, pues ya es un mapa de ciclos. Si simplemente van una tras otra, pues es un mapa de secuencias. Y miren esto de particular. Este se llama mapa de medusa. Si ustedes ven la grafiquita, pues sí parece como medusa, ¿cierto? Entonces, el concepto principal se conecta con varias ideas que se extienden como tentáculos. Aquí volvemos al asunto este de la idea central, de la idea principal que se desglosa en otras, que se pueden jerarquizar, o sea, poner de acuerdo a las que sean más importantes primero, pero lo interesante de este mapa es que desglosa cada una de esas ideas principales en varias circunstancias que pueden resultar útiles para esa idea. Entonces, el tema principal, se dibujan las ramas, se escribe una idea en rama y se añaden subramas. Bueno, ¿dónde iba? Eso entonces con el mapa de medusas. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, mapa de medusas. ¿Qué hay? ¿Qué distinto del mapa conceptual? No, no, estos no son como muy distintos unos de otros, sino que tienen sus particularidades de acuerdo a como a la dificultad de la temática que estemos manejando. Luego viene el mapa de Panal. ¿Qué es el mapa de Panal?
Pues es una forma de organizar una información donde se agrupan conceptos relacionados, pero que no necesariamente tienen una jerarquía definida. O sea, en este mapa de panal, no es que el primer panal va a darle origen al segundo y el segundo al tercero y todos van a estar en función de la idea central. Sí pueden haber ideas centrales, pero definitivamente estas ideas van agrupadas como tal. Entonces, el concepto central pueden haber varios incluso conceptos centrales. Alrededor se dibujan las celdas en forma de panales y se escriben ideas relacionadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí como que hay un ciclo de ideas que se relaciona con esta idea principal. Y acá no necesariamente hay un ciclo. Hay simplemente ideas que se van asociando a este concepto principal. Ese es el mapa de panal. ¿Cómo se representa? Pues se representa con panales y por eso se llama mapa de panal. También lo tenemos como ahí disponible en insertar figuras en Word o en Excel aparece. Y es un mapa de panal. Ahora miren se llama mapa de categorías. Este organizador clasifica la información en grupos que tienen características comunes, que se parece mucho a este de Medusa, sí, se parece bastante, pero se escribe o se organiza de formas distintas. Entonces, hay un tema central aquí, hay unas categorías y se ubican unos elementos específicos de cada categoría representándolos en un esquema. Que si las ponemos todas para abajo, pues nos va a parecer, no se nos va a resultar muy parecido al de Medusa, pero en el caso de este se llama mapa de categorías. Y lo importante es que usted encuentra las categorías principales en estas líneas que salen del tema central y las secundarias que son específicas de esa categoría principal van a estar ahí relacionadas con espacios y líneas. Finalmente, dentro de esto que son los mapas, aparece el mapa de escalones. El mapa de escalones muestra la información, pero aquella información que puede ser representada como una estructura progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Como una línea de tiempo, como algo que hay que superar esta etapa para llegar a la segunda y luego a la tercera y luego a la cuarta y así ir escalando. Se identifica el proceso. Oigan, chicos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué será, Alba, que se me está cayendo tanto? Entonces, obviamente se identifica el proceso, se lo divide en etapas, pero estas etapas, a diferencia de las etapas de ciclo, que son circulares y tarde o temprano llegan al origen, o que como el diagrama de cuadros, simplemente van una tras otra, estas tienen una característica y es que son progresivas, o sea, se necesitó cumplir una para seguir con la siguiente. Y digamos que la siguiente y la siguiente y la siguiente representan en cierta medida un avance, una escala. Entonces van a encontrarse algunos tipos de problemáticas o de temáticas que ustedes tienen que desarrollar que están asociadas justamente con esa progresión. Entonces, cuando encuentren una temática de estas, pues es muy fácil representarla como escalones. Bueno, este mapa de cadenas ya es otra dimensión. Miren que pensé que ya se habían acabado los mapas y no. Este mapa de cadenas es otra dimensión de mapas porque él lo que pretende relacionar es la causa y el efecto
de los eventos. Entonces ya se dieron cuenta la clase pasada con el árbol de problemas y la espina de pescado, que las causas pueden ser muchas. Podemos tener muchas causas relacionadas con un problema y a su vez ese problema puede tener, eh, oigan, si me están escuchando, que por acá dice Alba Lucia que no me escucha. Ese problema, ¿sí me escucha? ¿Sí? Yo sí, profe. ¿Sí me escucha? Ah, sí, yo lo escucho perfecto. Bueno, Ya dice que no me escucha. sí, que Alba y Julián no están escuchando. Que se laven las orejitas. Ay, no, mentiras. Bueno, entonces lo interesante de este mapa de cadenas es que las causas, la causa-efecto, puede ser muy distinta, ¿cierto? Y pueden ser muchas. Entonces este mapa de cadenas sí se va complicando un poco porque si ustedes ven allí el dibujo, pues el evento inicial puede tener una consecuencia que puede ser causa de otro asunto. Y todo ello tenemos que relacionarlo y representarlo con flechas. Entonces aquí tenemos un evento que generó 4 consecuencias. De estas 4 consecuencias, cada una tuvo unas consecuencias específicas. Por acá 3 que además de estas causas tuvieron otras, o sea, sinérgico, se relacionó con otro asunto, y esto las potenció para que generen 2 consecuencias por acá, y estas a su vez causaron otra cosa que también la causaba el ítem 1.3, o sea, este ya es un análisis complejo de causa-efecto en una circunstancia o en una problemática comunitaria que pudiera estar asociada con cualquiera de las comunidades. ¿Qué será que les pasa a estas 2 chicas? Bueno, por acá está también el mapa de arcoíris, que es nuevamente una forma de organizar la información por categorías, pero en lugar de utilizar cuadros o círculos o nubes, lo utilizan como un arco iris. Entonces van representando según su categoría lo más importante, lo menos importante y todo obviamente relacionado con el plan estratégico. Entonces, aquí es con el plan estratégico, dígame, con la idea central, en este caso, en este ejemplo, el plan estratégico que involucra todas esas categorías que están asociadas al plan y que se representan así, como el mapa de arco iris. Definen el tema, se dibujan los arcos, se escriben en cada arco la categoría de forma ordenada, de acuerdo a cómo es el impacto del tema central en todas esas categorías. Por acá hay otra forma de representar el mapa conceptual que si lo hacemos en cajas se denomina mapa cognitivo de cajas o mapa de cajas. Entonces utiliza recuadros para mostrar no solamente la jerarquía, sino las definiciones o los conceptos. Entonces lo hace a través de cuadros. Nuevamente un tema principal, se añaden las cajas secundarias, se conectan con otras cajas de menor trascendencia y todo debe quedar organizado jerárquicamente. Entonces, por ejemplo, aquí el mapa cognitivo de cajas tiene una información igualmente importante de donde sale todo lo demás, que es lo que han llamado pasos para generar un proyecto de plan de negocios, y de allí se desprende jerárquicamente estas cajas: misión, visión, valores, filosofía, y aquí se describe cada una de ellas. Es como más asociado al mapa conceptual. El mapa de comparaciones, al igual que en el que sacábamos lo que es común y lo que es distinto a 2 proyectos o a 2 estrategias, el mapa de comparaciones también es muy importante
porque lo que les decía del conocimiento significativo le va a permitir usted comparar con algo que la comunidad ya haya vivido, que ya conozca, que ya haya trabajado. Y nuevamente repito, las comparaciones que logren pegar el conocimiento nuevo a uno existente, pues son las más efectivas, porque ese conocimiento logra ser significativo, o sea que la persona a la que usted le enseñó de verdad se acuerda qué era lo que usted le enseñó, de acuerdo al impacto que hubiera podido tener en su vida. Entonces, en este tipo de cuadro se definen los criterios y se organiza la información y para poder identificar las cosas que son iguales y las cosas que son distintas, similitudes y diferencias. ¿Que está muy parecido al cuadro de similitudes y diferencias? Sí, está muy parecido, sino que el de allá se hace en círculos y este se hace en cuadrados. Pues prácticamente estos mapas, si ustedes se dan cuenta, hemos estado hable y hable de lo mismo. Bueno, ya superando los mapas, que definitivamente son una muy buena estrategia para resumir información compleja y permitirle a las personas y a veces a uno mismo recordar, remembrar más fácil qué es lo importante de lo que tenía que hacer. Después de eso vienen otro tipo de estrategias. Esta, por ejemplo, es una de las que le encantan al SENA, que se llama aprendizaje basado en problemas o ABP. Esta estrategia se desarrolla a partir del análisis y la solución de un problema real. Aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos, que es la base fundamental del modelo educativo del SENA. ¿Cómo se usa? Se presenta un problema real. Se identifica qué se sabe del problema, se investiga información respecto al problema y se proponen soluciones y se socializan resultados. Ese es el aprendizaje basado en problemas. Resulta muy significativo cuando el problema que ustedes analizan está en su entorno local. Para los programas virtuales como este, el proyecto formativo, dado la diferencia de lugares y de culturas y de geográficamente, pues la diferencia de sitios donde están los aprendices nos ha llevado a generar proyectos formativos generales, o sea, generales donde tratamos de aplicar cada una de las temáticas al entorno en la medida de lo posible de cada uno de ustedes. Pero cuando estos programas son presenciales, el proyecto formativo se trata en el mejor de los casos de escoger un asunto de la región o un asunto del mismo SENA. Entonces, por ejemplo, el centro Lope, el centro agroindustrial y pesquero de la costa pacífica en Nariño. Es un centro del SENA que está en la costa, que tiene una cantidad de formaciones asociadas tanto con gastronomía de la costa pacífica como ambiental para la protección de mares y manglares, como administrativo, pues dependiendo de lo que requiera la región, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica no tenía, di tú, permiso de vertimientos. Así de simple, o sea, ese centro que enseña todo el contenido ambiental no tenía permiso de vertimientos. Entonces, ¿qué hacen los programas asociados? Pues toman ese asunto, ese problema, como el proyecto para solucionar durante el desarrollo de sus competencias. Hasta hace un tiempo había un programa, no porque este está más asociado a agua potable, aunque también tiene algo de agua residual, pero teníamos un programa que se llamaba Control Ambiental, que me parece que Julie es técnica en manejo ambiental, me parece. Bueno, el técnico era la primera fase y el tecnólogo era la segunda fase,
y estaba muy asociado a aguas residuales. O sea, ese programa era prácticamente soluciones al final del tubo. Entonces, ese programa y los aprendices de ese programa eran los llamados a levantar diagnósticos, o sea, a levantar información de qué es lo que hay, qué es lo que se tiene, porque tampoco estaba en ceros el centro, qué es lo que se puede hacer, y a medida que iban adquiriendo las competencias, iban generando soluciones y en lo posible iban haciendo. O sea, tuvimos cursos que hicieron las consultorías para presentar a la Corporación Autónoma Regional para sacar los permisos de vertimientos de los centros. Entonces, ese es un tipo de aprendizaje que obviamente requiere más tiempo, más compromiso, porque también es muy fácil coger un problema pues que no sea real o un problema cualquiera y resolverlo ahí de cualquier manera, pero comprometerse con algo que toca a la gente, eso sí que es significativo, eso sí que marca a las personas para lograr que ellas definitivamente aprendan lo que tienen que aprender. O sea, cuando esas personitas, esos aprendices tuvieron la responsabilidad de sacarle el permiso de vertimientos a su centro, tuvieron que hacer laboratorios, tuvieron que ir a hacer muestreos, tuvieron que hacerlo bajo la norma y tuvieron que hacer muestreos 24 horas, porque así decía la norma de esos que tocaba hacerlo esos vertimientos, y tuvieron muchas cosas que no costaron. O sea, no fue un asunto de que, ay, me toca aprender a hacer esto, no, era una responsabilidad. Entonces, en el marco de esa responsabilidad se lograron aprendizajes muy bonitos. Ese es el aprendizaje basado en problemas o en proyectos, pues cuando se hace como se debe hacer, ¿no? A nivel más pequeño, digamos que el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos es como más, como de un entorno más grande. A nivel más local, se habla del estudio de caso. Entonces, el estudio de caso también analiza una situación real o simulada para entender un problema específico. Aquí les puse la imagen de los doctores porque puede ser exactamente eso. O sea, llegó, no vamos a resolver todo el problema de todo el hospital, pero llegó esta persona con esta patología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un estudio de caso. Y miren que son como los mismos pasos. Se analiza la información, se identifica el problema, se proponen soluciones, se discuten conclusiones. Pero esta herramienta bien hecha lleva a las personas hasta resolver el caso, porque ahí es donde está el compromiso, no en mostrarles problemas que todo el mundo tiene y que se van a encontrar en todos lados, sino en tomar una problemática que se sienta propia, que se sienta cercana y que tenga la responsabilidad de este grupo de resolver, sea lo que sea, sea lo que sea. Si usted logra involucrar a las personas, logra empoderarlas, logra eh, hacerles sentir que es su responsabilidad y de nadie más resolver ese caso, ahí es donde se logra que de verdad el aprendizaje sea por gusto y no por obligación. Y ese es el aprendizaje que de verdad resulta significativo para la gente. Bueno, esta entrevista ya la hemos tocado el trimestre pasado, la volvimos a ver al comienzo de este trimestre. Ya sabemos que pueden haber entrevistas o pueden haber encuestas. Es una técnica de recolección de información mediante preguntas. Entonces se acordarán que para algunos no alcanzó a ser muy claro el trimestre pasado, que las entrevistas son cualitativas y las encuestas son cuantitativas. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia? Pues una cualidad es prácticamente en una entrevista una opinión. Se preparan las preguntas, se selecciona quién se las va a hacer, pero son preguntas que por lo general son abiertas. Que luego toca analizar esas respuestas, sí. ¿Que es facilísimo analizar opiniones? No, por eso es que en la mayoría de los casos nos vamos por encuestas. Que las encuestas son cuantitativas, le van a permitir a usted hacer el análisis numérico del asunto.
¿Cuántas personas están de acuerdo? ¿Cuántas personas en este momento hacen separación de residuos? ¿Cuántas personas tiran la basura al río? ¿Cuántos de estas personas que hay en esta comunidad son niños? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos? O sea, analizar esas respuestas cuando son cuantitativas es mucho más fácil. De lo contrario, si esa encuesta nos quedó muy cualitativa, a la hora de hacer el análisis es necesario crear unas como escalas, crear como como unos rangos en los cuales usted puede hacer un análisis. Entonces, personas que respondieron amigablemente o que pudieran estar de acuerdo con algunas condiciones respecto a la construcción de la planta de tratamiento. Porque póngase a analizar lo que opinó cada uno, pues es muy difícil, ¿cierto? Igual se usan mucho las entrevistas porque depende también de la temática. Este es bastante interesante el asunto. Es una forma también de organizar y de entender la información y se llama glosario. Este se utiliza mucho con niños, se utiliza mucho con niños que están comenzando, bueno, la verdad es que no solamente con niños, con adultos también, que están comenzando a leer sobre una temática y obviamente dentro de un texto, dentro de un libro, se encuentran muchas palabras que no entienden. Entonces, lo primero que se les pide es, bueno, saque un glosario, saque 10 palabras, 20 palabras que no entendió y búsqueles el significado. De hecho, también se utiliza mucho en el aprendizaje de otros idiomas, porque la gente cuando ya tiene cierta habilidad empieza a leer las palabras comunes en otro idioma, pero siempre hay unas que no sabe. Por ejemplo, si va a analizar la letra de una canción en inglés. Entonces, ay, sí, ya reconozco y ya me canto muchas cosas, pero hay palabras que no sé qué son. Entonces las saco aparte y les busco su significado. A eso se le llama glosario. Un listado organizado de términos importantes o que ustedes conozcan, acompañado de sus definiciones. Eso además es una estrategia para enriquecer el vocabulario de las personitas a las que usted está tratando. Entonces, es enseñarle nuevas palabras. Por lo general, después de sacar el glosario, se les pide hacer oraciones con esas palabras, o sea, oraciones de su vida cotidiana, de su léxico local, que sean capaces de integrar esas palabras y que tiene que estar usted pendiente, pues revisar que esas redacciones sean coherentes y sean claras, ¿no? Para que no le metan palabras desconocidas en contextos que no corresponden. Aquí hay otra vaina también que le encanta al SENA, que es el portafolio de evidencias. Y el portafolio de evidencias es una colección organizada de trabajos y actividades realizados por el estudiante que permite evidenciar su proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias. La forma en que están organizadas las plataformas en este tipo de formación virtual corresponde a un portafolio de evidencias. Entonces usted tiene un ítem que de hecho creo que en Sajuna se llama portafolio de evidencias, ahora lo miramos. En territorio se llamaba así, donde usted como personita individual, o sea, yo Dubán, yo Erika, yo Alba, yo Pierre, yo Miguel, tiene una carpeta donde le aparecen todas las evidencias que usted ha presentado y la nota y el comentario del instructor. Entonces, es una forma de mostrarle qué es lo que usted ha hecho durante un proceso formativo. Y una forma también fácil de que usted investigue o que llegue fácilmente a un trabajo específico que presentó. Entonces, cosas como que, ay, yo ya hice un ensayo que me quedó súper bueno sobre la situación política en Venezuela.
y me gustaría tenerlo, no me acuerdo dónde lo tengo, pero yo lo entregué como en primero o segundo trimestre en el SENA. En esa carpeta de portafolio de evidencias, ahí va a encontrar todo. Obviamente ese portafolio de evidencias tiene que tener unas categorías. Por ejemplo, los instructores también tenemos un portafolio de evidencias de cada grupo. Y ese portafolio de evidencias tiene plan concertado, que es lo primero, ¿cierto? ¿Cómo vamos a evaluar lo que vamos a evaluar? Material didáctico, por ejemplo, esta presentación. Instrumentos de evaluación, ya les dije qué voy a evaluar, ahora cómo lo voy a hacer. Y la guía de aprendizaje. Eso es lo que tiene. Los programas virtuales, pues casi toda la información la tienen en plataforma. Pero es otra forma de enseñar. Otra forma que no le he visto casi últimamente, desde que tenemos los computadores y las tablets y los celulares a la mano, ya no he visto casi estas fichas de trabajo, pero eran muy útiles. Eran herramientas donde se registraba información para acordarse de datos importantes. Entonces, si estamos haciendo una exposición, y obviamente en la exposición no podíamos llenar esa diapositiva de datos, porque qué pena tener tanto dato en una diapositiva. Entonces, en estas fichas escribíamos, por ejemplo, el nombre del director de yo no sé qué sede, que no se nos podía olvidar y que quedaba muy denso escribir todo eso allá, de pronto el año en el que nació, su hoja de vida, o sea, cosas muy importantes, incluso que nos ayudaran a que nuestro discurso no se bloquee, ¿no? Porque a veces pasa que se bloquea, o sea, se les olvida una cosita y se les olvidó todo. Entonces, bueno, esa ficha servía para tener esa información importante a la mano. Era información relevante. Se colocaban los datos en una ficha, se colocaban referencias a veces o fuentes, se organizaban las fichas por tema y se utilizaban, además de exponer, también se utilizaban para estudiar o investigar. En un tiempo los aprendices cogieron las fichas como chancuco para guardarlas y sacarlas en el examen. Pero en realidad quien hacía esos que llamaban chancucos, de verdad estaba estudiando porque estaba sacando ideas principales. Y de tanto verla y de tanto leerla, del susto que se le iban a pillar, pues acababa aprendiendo las ideas principales de cada, de cada temática. Obviamente, de pronto ahí estaba la fórmula que no se quería aprender, o el factor de conversión que nunca le entró, o el nombre del científico, que tampoco era de interés aprendérselo. Pero entonces para eso servían esas fichas, para poner allí la información relevante y utilizarla para estudiar, utilizarla para exponer, para lo que tuvieran que exponer, para lo que tuvieran que hacer. Otro estilo de aprendizaje que ya casi no se ve impreso y que no se debería ver impreso porque tenemos muchas formas de hacer folletos y otro tipo de herramientas virtuales y que son hasta más divertidos que tener impreso el folleto, pues era una forma de condensar la información de una manera muy lúdica, con muchos gráficos, con mucha creatividad y que permitía de manera resumida y visual comunicar un tema. Ese era el asunto con el folleto. Obviamente tenía que tener un tema específico, se seleccionaba la información principal, vaya usted a saber si la seleccionó con un mapa de medusa o de nubes, pero tenía que tener la información principal y las secundarias, y luego organizaban el contenido y le ponían diseño, y le ponían imágenes, y le ponían un contexto,
y ahí sí se revisaba y se difundía, porque por lo general quien le entregaba el folleto le contaba también una historia. Entonces, esa fue una forma que hasta hace unos años antes de esta revolución informática, pues era muy utilizado publicitariamente para contarle a la gente qué era lo que usted vendía o qué era lo que usted promocionaba. Otra forma, en lugar de los folletos que eran pequeñitos, otra forma eran los carteles. Entonces, estos carteles pues eran obviamente más grandes que si de pliego completo, de medio pliego, de cuarto de pliego, y combinaba texto con imágenes para comunicar un mensaje de forma clara. Esto casi que era nuevamente un mapa mental con gráficos. La idea era que la imagen, los colores, el poco texto que traían, lo capten la atención del usuario y lo lleven a un aprendizaje. Se definía el mensaje principal, se seleccionaban las imágenes, se escribían pequeñas frases, se organizaban los elementos visuales y se presentaba el carnet y se dejaba el cartel. Todo eso para que las personas se acerquen, se sientan atraídas por esa información como vista de manera tan bonita y sean capaces de extraer de ahí algún contenido, alguna información. La historieta, que ojalá tuviéramos más cultura para hacer historietas. Ya, bueno, mentiras que iba a decir que ya casi no vemos historietas, pero mentiras que ahora también hay historietas, sino que los personajes son distintos. Una narración gráfica que cuenta una historia mediante ilustraciones y diálogos breves en viñetas. Eso es y ha sido toda la vida una historieta. Traje a la famosa y de toda la vida Mafalda, que en 10 cuadros nos daba 3 clases o tres cachetadas de conciencia, de historia y de amor propio, ¿no? Muchas cosas nos enseñó Quino a través de Mafalda. Ella tenía la posibilidad de meterse con todo y ya. Se define un tema, se crean los personajes, se hacen escenas, se dibujan las viñetas donde van los diálogos y ahí es que se añaden los diálogos o textos. Entonces, ojalá tuviéramos la oportunidad nuevamente de hacer historietas y viñetas. Y bueno, finalmente, los videos educativos, que son recursos audiovisuales diseñados para explicar contenidos, procesos o conceptos con fines pedagógicos, como cientos de videos que hemos visto en esta plataforma, que son creados por el SENA, para el SENA, y que tienen definitivamente esa función de explicar un contenido de manera breve, de manera interesante. Aquí hay un asunto interesante con los videos que se realizan en empresas educativas como el SENA, porque no es permitido usar personajes o figuras que estén en la web, a menos que estén en alguna plataforma donde las imágenes y los personajes sean gratuitos. De lo contrario, la empresa tiene la obligación de diseñar sus propios personajes, sobre todo pues porque van a ser usados de manera comercial, ¿no? Aunque el SENA no cobre, pues van a ser usados como a nombre propio del SENA. Entonces, ninguno de los muñequitos, de los animalitos que se ven en los videos institucionales del SENA es copiado o extraído de otro lado. Esa caracterización tienen, igual las imágenes, tienen que ser generadas por la empresa que esté haciendo el video educativo. Entonces, por eso es que tienen su asunto. De la misma manera, tienen que tener un tema definido,
pero ellos tienen que tener un guión para grabar la escena o la explicación, editar el material y ya presentar el video a los estudiantes. Esas son las estrategias y las herramientas. Bueno, antes de pasar a lo que es el desarrollo del taller, quiero escucharlos. Julie, Alba, que tuvieron la oportunidad de hacer este tipo de sensibilizaciones, ¿alguna vez utilizaron estas herramientas o cómo lo hacían o quién ha tenido experiencias dentro o fuera de su campo profesional para desarrollar este tipo de estrategias o nunca las han usado? ¿Quién me cuenta? Se me durmieron todos. Julie y Alba se me dejaron de escuchar y se me volaron. Chicos, ¿qué hago con ustedes? Están calladitos, me dejan solo la imagencita aquí, no escuchan la clase y luego andan perdidos. Bueno, voy a proponerles el taller de hoy. Entonces, como no me hablan, entonces yo solita voy a disponer de ustedes. ¿Cuál es la propuesta del taller de hoy? Vamos a utilizar cada uno de ustedes va a utilizar 2 de estas estrategias que vimos para desarrollar una temática. ¿Qué temática vamos a desarrollar? Una que sirva de una vez para el informe que deben presentar para el laboratorio. Todos los informes de laboratorio. Profe, Por allí Erika ya está escucho a alguien. escribiendo ahí de que ya se ha tenido varios proyectos con comunidad, pero el problema es que no tiene micrófono para hablar. Ah, fue madre, ¿y ahora? ¿Y será que nos escriben? Erika no tiene micrófono. Bueno, vamos a utilizar el chat entonces para este ejercicio. ¿Cuál es la intención? Ya saben que ustedes en este trimestre tienen que presentar un informe de laboratorio, ¿cierto? Ese informe de laboratorio, todos los informes de laboratorio comienzan con un asunto fundamental que es el diagrama de flujo o el diagrama conceptual o el diagrama de bloques de la práctica. ¿Y por qué hacemos eso al comienzo? Que es parte de es que la clase ya se acabó, que es parte Alba, y si no sé por qué no escucha, súbele el micrófono, alguien que le diga que le suba el volumen al micrófono. Parte de lo que hacemos cuando analizamos prácticas de laboratorio es justamente intentar entenderlas. O sea, el compromiso del estudiante es llegar al laboratorio no solamente habiendo leído la práctica, sino habiendo garantizado que han entendido el asunto, porque sabemos que mientras para unas personas pues es un asunto cotidiano que hacen todos los días en su trabajo, para otros que no tenían formación anterior en este asunto es completamente nuevo. Entonces acordarse que en un proceso, por ejemplo, de análisis de sólidos, entonces que la temperatura, que primero hay que presecar las cápsulas, si no se acordó de eso primero, porque eso lo decía el manual al final, pues pierde tiempo ahí. Que la temperatura a la que va en el horno, que la temperatura a la que va en la mufla, que qué se hace primero, que qué se hace después. Es algo que es de absoluta responsabilidad
del aprendiz, entenderlo, como lo quiera entender. Se le pide un diagrama de flujo, pues porque se supone que esa es la mínima herramienta que pudieran usar. Pero sabemos que la mayoría llegamos a los laboratorios, pues siguiendo el paso a paso que dice allí y sin entender mayor cosa, ¿no? Entonces, lo primero que se entrega en un análisis o en un informe de laboratorio son los diagramas comprensivos de estas prácticas. Entonces, en este momento me dispongo a rifar tanto la temática como la estrategia. ¿Qué tema le va a tocar y con qué estrategia lo va a desarrollar para que esto le sirva a todos los compañeritos, porque todos tienen que presentar informe? Claro que el informe lo presentan por grupos, de acuerdo a cómo trabajaron en el laboratorio, pero para que les sirva a todos, entonces no solamente lo van a subir a la plataforma, sino que lo van a compartir en el grupo, para que ustedes hagan muy juiciosos lo que les tocó, pero lo que hayan hecho los otros compañeritos sirva para ir construyendo ese informe de laboratorio que ya les digo, lo primero que va a tener es eso, el diagrama de flujo o el diagrama de comprensión de cada una de las prácticas. Las prácticas más importantes que realizamos son 6, apenas para ustedes que son 6. Entonces, lo primero es, por favor, que me escriban en el chat del 1 al 6, cada uno un número, sin repetir. Si el uno ya escribió el número, pues se queda el otro sin. Tiene que escoger otro número. Aquí, eso. Bueno, Pierre 3, Andrés 1, Alba 4, Erika 2, Miguel 5, a ver, Pierre 3, Andrés 1, Alba 4. Vamos por ahí. Pierre 3, Andrés 1 y Alba 4. ¿Qué más tenemos por acá? Erika 2, Miguel 5. ¿Dónde estaba escribiendo yo? Erika 2, Miguel 5. Y a Alejandra le tocó el 6, pues estar alegando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ya esos números están, ya les digo qué temática es la que les toca. Y como estrategia van a escoger 2 números. Están marcadas del 1 al 12 porque de todo ese mundo de estrategias, pues las 12 que pueden servir para este asunto de laboratorios son las que se escogieron. Entonces, cada uno de ustedes me va a dar 2 números, del 1 al 12, sin repetir. Vamos a ver. Pobre Alba, sin escuchar, sí, muy tenaz. ¿Cómo le pongo subtítulos, aunque sea? Bueno, voy con los que escriben primero. Pierre, 5 y 8, Alba, 3 y 7. Pierre, 5 y 8. Cinco y 8, Alba, 3 y 7. Erika 1 y 2, Andrés 11 y ¿cuál otro? Erika 1 y 2, Andrés 11 y 6. Erika 1 y 2.
Andrés, 11 y 6. 1, 2, 3. A ver, me falta por ahí el 4. 11 y 6. Miguel, el 4 y 9. Y Julia, los que queden. Miguel, el 4 y el 9. Espérenme que yo quiero subir esto. Ahora entonces tenemos 1, 2, 3. Julie, por aquí le toca el 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10 no está, ¿no? Y el 12 tampoco. ¿Será que tenemos alguno repetido? A ver, 1, 2, 3. Así el 4 está repetido. Entonces es el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí sí 10, 11 y 12. Listo. Bueno, ahora nos vamos a las estrategias. La estrategia 1 es prueba de jarras. La estrategia 2 es DQO. DQO. La estrategia 3 es dureza y la 4 sólidos. La estrategia 3 es dureza y la 4 sólidos. ¿Cuáles sólidos? Todos los sólidos. Sólidos. La 5 es alcalinidad y la 6 DBO. La 5 es alcalinidad y la 6 es DBO. Bueno, esas son las temáticas que cada uno va a desarrollar. Ahora las va a desarrollar con qué estrategias. Vamos a ensayar 2 estrategias para cada temática y obviamente pues la que quede mejor es la que ponemos en el informe, pero necesito que ustedes ensayen 2 estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? 1 es mapa conceptual, 2 es mapa de escalones. 1 es mapa conceptual, 2 es mapa de escalones. 3 es mapa mental, 4 es glosario. 3 es mapa mental, 4 es glosario. 5 es mapa de telaraña y 6 es mapa de cajas. 5 es mapa de telaraña y 6 es mapa de cajas. 7 es mapa de ciclos, 8 es mapa de secuencias. 7 es mapa de ciclos, 8 es mapa de secuencias. 9 mapa de medusa y 10 mapa de cadenas. 9 mapa de medusa y 10 mapa de cadenas. 11 mapa de sol y 12 fichas de trabajo. 11 mapa de sol y 12 fichas de trabajo.
Bueno, así quedó entonces la organización de este asunto. Hay un montón de herramientas en la web y en los computadores que ya las traen inmersas para un montón de estas estrategias. Venga, que tengo una duda de si el mapa de cadenas lo puse aquí o no lo puse. Folleto, fichas de trabajo, evidencias, glosario, ABP, mapa de comparaciones, mapa de cajas, mapa de arcoíris, mapa de cadenas. Bueno, ¿a quien le tocó mapa de cadenas? Pues genial si lo realiza así, como cadenas. Preguntas, inquietudes de cómo vamos a hacer el taller, de qué va a entregar cada uno. Entonces, por ejemplo, Dubán coge la prueba que se llama prueba de jarras. Puede coger información del estándar métodos, información de donde quiera, porque la prueba de jarras es general. Si no encuentra algo confiable, me recuerda para mandarle la guía, que de hecho esa guía la tiene la profe Diana, pero yo se las consigo. Entonces, cuando tengan Profe, que si su merced nos comparte la presentación. Sí, claro, ya mismo les comparto la presentación. Entonces, cuando tengan la información de lo que es prueba de jarras el joven Dubán, la lee, la analiza, saca el tema central y se arma un mapa de sol, que va a ser muy parecido a los otros mapas, solo que el centro va a tener, pues en el centro del sol va a tener la idea principal y las ideas importantes y secundarias que tienen que ver con esa prueba de jarras van a ir en los ramales del sol. Y el mapa de cajas, pues le queda que ni mandado a hacer porque el mapa de cajas es prácticamente un diagrama de flujo. Igual los demás, para decuo, para alcalinidad, para dureza, para sólidos, y aunque no sean diagramas de flujo, voy a aceptar estos dentro del informe que me tienen que pasar. El todo es que sean capaces de leer, de extraer la información, de entenderla y compartiéndola a los otros compañeros. De pronto, si hubo alguien que pasó la práctica y no se enteró que era de QO, que era de BO, cómo se hacían los sólidos, de pronto con este se acuerda. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles la presentación. Primero es grabarla. Estrategias didácticas o mapas. Y la vamos a poner acá. Estrategias didácticas o mapas o cajas. Que en la presentación de pronto la información no está tan bonito, tan claro, y ustedes quieren algo más. Ustedes quieren algo más. Perdón, dejé de compartir y necesito compartir. Y ustedes quieren algo más específico, entonces recuerden que ahí en el documento, en la primera página, está
este manual de estrategias didácticas activas, donde cada una de ellas, ya les voy a mostrar algunas, se desarrolla con toda la calma. Por ejemplo, el análisis de artículos científicos es típico, ¿no? Vengan, ¿quién se me cayó por aquí? El análisis de artículos científicos es una buena forma de identificar cómo se hacen. Bueno, aquí hay muchas más de las que yo les resumí. La verdad es que hay muchas estrategias que pueden resultar interesantes en el momento de aprender, porque esto no solamente es para que ustedes le enseñen a otras personas, es para que les ayude también a, a organizar su propio conocimiento. Entonces, bueno, después de las reseñas, los resúmenes, las fábulas, que es una forma muy bonita en la que nos enseñaban antes, ¿no? La fábula siempre tenía una enseñanza, siempre nos decía que era que no había que mentir, que no había que pelear, que no había que alguna cosa. Y dentro de lo que se denominan estas redes sistémicas de datos, pues aparecen los cuadros sinópticos, comparativos, y aquí vienen los mapas, que fue en lo que yo profundicé. Entonces aquí está como muy detallado cómo es que deben hacerse cada una de las estrategias, cuáles son las diferencias, porque miren que el mapa mental, a diferencia de los otros, tiene más figuras que texto. O sea, el texto son palabras claves mínimas, como que le ayude a usted a entender algo sumamente importante, pero el resto son figuritas que ya no nos queda tan difícil de hacer porque pues ahora se cortan y pegan de internet. Y como ustedes están haciendo una tarea, pues nadie les dice nada que estén cortando figuras de cualquier lado del internet. Entonces aquí miren, está sumamente detallado cómo se hace, cómo deben ser las ramas, cómo se realiza, a qué hay que darle énfasis, que es conveniente utilizar varios colores para que sea impactante, que máximo emplear una palabra clave por línea, cómo debe ser el tipo de letra para que se entienda bien. Miren. Y luego el mapa conceptual ya más serio, más con conceptos que con figuritas. El mapa de sol. El mapa de sol también es como muy, ¿dónde están ustedes? Acá. Es muy parecido al primero que vimos, solo que la figurita pues es el sol. Bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? No deben hacerme un informe. El informe es luego para hacer el informe de la visita, de las pruebas de laboratorio. Ese es el informe que vamos a presentar luego. ¿Cuál es la primera parte de ese informe? Pues es un cuadro sinóptico de cada una de las prácticas, que es lo que les digo. Para esta prueba voy a recibir o no voy a pedir un cuadro distinto al que me hagan ustedes en este taller. O sea, este taller va a servir no solamente para que lo entreguen y lo suban al ítem de taller 4, sino para que lo compartan en el grupo y cuando estén haciendo el informe de la práctica de laboratorio,
me coloquen el que más les gusta o el que más les pareció interesante, porque miren que cada uno de ustedes va a hacer 2 herramientas, 2 cosas para entender esa práctica. Entonces, ustedes pueden tomar de los otros grupos y de sus propias, de su propio trabajo, el que más le parezca. Pero van a ser de estas que vamos a hacer en estas clases. Y no quise solo poner el diagrama de bloques, pues para salir solamente, para saber, ¿para qué es? Para salir de lo que hacemos siempre, el diagrama de flujo, sino que ensayemos. Me imagino que muchos de ustedes tendrán experiencia en este tipo de herramientas. De hecho, hay algunos colegios en el país que enseñan a través de estas herramientas y los niños saben usarlas pues mejor que uno. Pero esa era la intención, pues que aprendan. Sí, hay muchísimos más y también podemos hablar de ensayos y relatorías y fábulas y cuentos, pero vamos a aprender es a extraer información técnica a través de este tipo de mapas. Esa es la idea. ¿Cuál informe? A ver, ¿dónde están las preguntas desde acá? Bueno, Pierre está aquí ayudándome a traducir lo que yo digo. Dice, debemos compartirlas tanto en Sajuna como en el grupo de WhatsApp y la mejor es la que desarrollamos para todo el informe que debemos presentar después. Sí, eso es claro. Eso es claro, Pierre, gracias. Eso es lo que vamos a hacer. A eso es a lo que nos dedicaremos. ¿Qué otras inquietudes tienen? ¿Qué otras preguntas hay respecto a esto? Profe, yo tengo una inquietud. Buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. Es que la verdad ha estado como intermitente la clase porque es que no he tenido buena conexión. Esto como es de las prácticas que hicimos allá en Armenia, ¿eso es individual o con el grupo que nos hicimos ahí, con la pareja que nos hicimos allá? El informe de las prácticas va a ser en grupo con la pareja que se hicieron acá. Pero este taller es individual porque cada uno de ustedes tiene no solamente su análisis de laboratorio, sino sus 2 estrategias para desarrollar, que se me hizo la presentación. Se perdió. Aquí está. Profe, Dígame. Dígame, Duan. una consulta. A mí me tocó lo de prueba de jarras. Ajá. Lo de la fórmula, es el mapa del sol y lo de las cajas. O sea, los dos lo hago sobre la prueba de jarras. Sí, Saco las sí. ideas más importantes. Sí, o sea, van a desarrollar 2 estrategias con la misma temática. O sea, tanto el mapa de cajas como el mapa de sol para la prueba de jarras. Tanto el mapa conceptual como el mapa de escalones para la de QO, para Erika. Tanto el glosario como el mapa de medusa para alcalinidad para Miguel. Tanto el mapa de telaraña como el mapa de secuencias para dureza de Pierre. Tanto el mapa mental como el mapa de ciclos para sólidos. Tanto las fichas de trabajo como el mapa de cadenas para la DBO de Alejandra. Entonces, este taller es personal e intransferible, pero el informe que van a presentar de las prácticas de laboratorio, ese sí, lo trabajan con sus compañeritos que se hicieron acá en el laboratorio. Lo trabajan de esa manera. ¿Qué va a tener ese taller? Ya, a ver si para la próxima clase ya les traigo un instrumento de evaluación de ese informe. Entonces, ¿qué va a tener el informe? Pues va a tener el diagrama de flujo, que ya no va a ser diagrama de flujo, sino alguna de estas estrategias de aprendizaje de la práctica, los datos, el análisis de... por lo general se colocan los datos, o sea, la tabla de datos de cada una de las
de las prácticas y luego la fórmula donde usted pues pone los datos a actuar y finalmente el análisis de resultados. Ese es más adelante, sí. Ese es más adelante, yo creo que para Semana Santa podemos estarlo dejando o la semana antes de Semana Santa. Profe, última pregunta. Cuéntame, Duván. Y ya para el informe, cuando lo vamos a presentar, ¿le tenemos que colocar los dos mapas que tengamos o puede ser uno solo? No, uno solo. De hecho, cogen uno del que hicieron ustedes, uno del que hizo cada uno de los compañeros y para cada práctica me pasan uno solo, el que más les haya gustado, pero que sean de los que ustedes mismos entregaron. Por eso es la responsabilidad de que queden bonitos y bien hechos porque es lo que les va a servir a todos. O sea, usted puede usar su mapa de jarras, pero usar el de Aleja, de DBO, el que le haya gustado más, que le gustó el de telarañas de Pierre o le gustó más que el de cajas de Pierre. Entonces utiliza el que quiera, uno solo. Otra pregunta, si se le perdieron los datos de laboratorio, yo le doy unos. El caso es que me hagan el análisis con las fórmulas, utilicen las fórmulas, me saquen un resultado y puedan hacer un análisis respecto a la calidad de ese recurso. Eso es el asunto con la prueba con el informe de laboratorio. O sea, si no tienen datos y se les perdieron los datos, yo les paso datos, pero que puedan hacer un informe y que puedan hacer una comparación con normativa cuando trabajamos agua potable o residual, que puedan hacer una comparación con normativa y decirme como el tipo de circunstancia que se esté llevando a cabo. Quería mostrarles otra cosa aquí. Vengan, ¿dónde está la presentación? Quería mostrarles que existen me imagino que ustedes ya han visto esto, pero muchas herramientas que ya les permiten hacer este tipo de análisis. Bueno, hay unas que son, miren por ejemplo aquí, el diagrama de panel. Solo que no les permite colocar texto en todos los recuadros, pero pues ustedes insertando un cuadro de diálogo pueden hacerlo y aquí pueden cambiar el color que quieren. Entonces, el Power y también está en Word y está en todo lado, les da la posibilidad de hacerlo aquí. Insertar. ¿Qué más había por acá? Aquí les permite procesos. Miren el de escalones aquí. Entonces, hay en este momento muchas herramientas que ya no es, pues que ya no es como complejo hacer estos. Y cuantos escalones le quieran meter, pues ahí aparecen. Ahí aparecen de acuerdo a lo que usted quiera hacer. ¿Qué otra cosa podemos aquí insertar? Y a nivel de diagramas de mapas mentales, conceptuales, también existen muchos software. Miren el de ciclos, tal cual el que teníamos ahí en la presentación. Entonces, ciclo, porque por lo general hay cosas que llevan a lo mismo. Hay procedimientos que llevan a lo mismo. Donde hay otra. Insertar. Bueno, esos son como, bueno, aquí el de cajas. Hay muchísimas, muchísimas opciones. Este también, que puede ser el de muchísimas opciones que les permiten desarrollar más fácilmente pues la tarea, porque ya la tecnología nos da como la opción de hacerlo más fácil. Entonces,
Queda claro que cada uno de ustedes tiene un parámetro. Cada uno de ustedes tiene un parámetro. Y cada uno de ustedes tiene 2 estrategias. Entonces, ya sea que fue suficiente con la información que yo les saqué en esta presentación, o sea que lo lean de la estrategia, del manual de estrategias didácticas que les comparte la plataforma, o sea que tengan información de internet o de la inteligencia artificial que más les guste o lo que quiera que sea, intenten o hagan más bien, porque no vamos a quedarnos con el intento, hagan elaboren esta temática a través de estas estrategias que les tocaron. Algunas serán muy conocidas para ustedes, algunas serán nuevas, y de eso se trata, de que intentemos hacer el esfuerzo. Pues mi intención era acompañarlos para que la vayan haciendo de una vez aquí y ahora, para que de una vez entreguen el asunto. No sé qué información, o quieren hacerlo en solos y luego me entregan. ¿Cómo se sienten con este tema? ¿Dónde están? En Canvas, sí. Canvas es una herramienta súper útil para hacer este tipo de herramientas, y también existen aplicaciones en línea para mapas mentales y mapas conceptuales. Eso depende mucho como del tipo de computador y el tipo de software, pero se registra uno y le permite hacer este tipo de herramientas. Lo importante es que no les dé el MindMeister, que no les pida plata ni poner la tarjeta de crédito, ¿no? Creador de mapas mentales gratis. Aceptar todas las cookies. O sea, existen muchas herramientas en este momento que, dependiendo del sistema operativo que manejen, les va a dar la opción de poner solamente los datos. O sea, usted lo que tiene que hacer es leer y entender bien la temática y tener muy claras cuáles son las ideas centrales y cuáles son las ideas secundarias. Porque ya las herramientas le ayudan, ya no va a tener que dibujar ni ponerse a hacer los cuadros en Word, ni que de dónde saco los paneles. No, ya existen muchas herramientas. No sé quién más maneje, aparte de Canvas, otro tipo de herramienta. Bueno, chicos, ¿hay claridad sobre lo que tienen que entregar? ¿Queda claro? ¿Queda claro qué es lo que vamos a hacer para la próxima clase? Ah, perfecto. Alba me ayudó allí a colocar la última diapositiva, que es la que tiene el resumen de lo que vamos a hacer. Bueno, chicos, si no hay más inquietudes, los dejo descansar entonces. Nos vemos la próxima sesión. Vale, profe, muchas gracias. Dale, profe, mil gracias. Bueno, que descansen entonces, que estén Lo muy mismo igualmente, profe. Hasta luego. Gracias, profe.